Usted no llegó a la dimensión de la tierra sin que Dios, antes que usted llegara, determinara lo que usted tenía que hacer en este tiempo. De alguna forma, cuando nosotros leemos esto a través del profeta Jeremías, al profeta Jeremías se le dice: antes que tú nacieras yo te santifiqué, antes que fuera formado ya te había dado a las naciones. Lo que el Señor está diciendo: antes que usted elija qué quiere ser en la vida, yo ya determiné lo que usted debía hacer. Mire lo importante que es esto, porque de alguna forma a veces nosotros dejamos en manos nuestras o de alguien más. Incluso algunos más atrevidos intentan, como padres, intentar traspasar una responsabilidad y tratar de influenciar de tal manera, incluso a veces por cosas que ellos no pudieron hacer. Hablando de los padres, no pudieron ser carabineros y trataron de pequeño meterle una idea que ellos no pudieron concretar, y de alguna forma le ponen una carga. Pero usted no tiene que, escuche bien esto, usted lo que tiene que hacer es entender de parte de Dios para qué Dios lo formó, porque usted, antes que usted naciera, Dios ya había determinado lo que usted tenía que ser, y solamente alcanzando eso alcanzará la plenitud de su vida. No hay ninguna otra cosa. Por lo tanto, antes de que usted sea o haga, Dios ya había determinado en la eternidad el diseño que usted tiene. Por eso mucha gente en la vida se siente fracasada, aunque logre cosas personales o sueños, o algunos otros intentando alcanzar sus sueños se sienten fracasados. Ahí usted ve personas con dinero, con recursos o sin ellos, pero usted ve personas de Hollywood, personas que han alcanzado fama y dinero, suicidándose, porque no es suficiente la fama y el dinero para quitar la presión o la soledad que la gente tiene encima. Lo que puede quitar toda presión de nuestra vida, sea teniendo o no teniendo, alcanzando o no alcanzando, es hacer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Por lo tanto, la decisión de lo que yo debo ser está alineada con cuando yo le pregunto a Dios, cuando yo estoy alineado con Dios. Escuche bien, cuando yo estoy en la frecuencia de Dios. Cuando usted está en la frecuencia de Dios, usted podrá escuchar a Dios, porque Dios siempre se está comunicando con el hombre. Pero a veces nuestra frecuencia es como aquellas radios antiguas. ¿Se acuerda cuando habían esas radios que uno tenía que buscar la frecuencia manualmente y a veces uno no la podía tomar? Bueno, lo mismo, cuando uno está en una frecuencia distinta no va a escuchar ruido. Y lo que debemos hacer para escuchar a Dios es estar alineados con la frecuencia donde Dios está hablando. Dios siempre se está comunicando con nosotros, pero no siempre nosotros estamos escuchándolo. Pero es importante que de usted, ya tenga 50, 40, 20, 15 años, esté siempre conectado con lo que Dios quiere para usted, y eso se transformará en un fuego en su interior. Aunque para otros sea locura, aunque usted no cumpla el sueño de sus padres, usted tiene que cumplir el propósito de Dios. Usted no vino acá para tratar de que sus padres se realizaran con usted o se sientan orgullosos de lo que usted alcanzó. Usted tiene que hacer lo que Dios ha determinado que usted haga, porque ahí está la plenitud del hombre en Dios. ¿Me dice amén a eso? Entonces es importante que en estos cierres que nosotros hacemos, es importante entender que siempre cuando algo se cierra, cualquier cosa que se cierre, yo hoy lo escribí en Facebook, cualquier cosa que sea viejo que se cierre, siempre será el principio de algo nuevo. Todo lo que yo cierro en mi vida se cierra como algo viejo, pero para Dios es un nuevo comienzo. Para mí se termina una vieja semana y comienza un nuevo tiempo. Siempre todo cierre de trabajo, de empresa, de relación, de vida, todo lo que se transforma en algo viejo se transforma también en algo nuevo. Para Elías el manto era viejo, se fue al cielo, se lo llevó, pero para Eliseo era un manto nuevo. Todo lo que es viejo para alguien es nuevo para otra persona. Es importante entender que para que esto nuevo sea manifestado sobre nuestra vida, debo estar dispuesto a soltar lo viejo. No puedo caminar con una mano lo nuevo y con una mano lo viejo. Yo tengo que ir hacia lo nuevo, y si algo me quiere soltar, dejarlo ir, porque lo que indica que algo se vaya es que algo nuevo Dios está trayendo. Lo peligroso de esto es no entender. Escuche bien esto. Una de las cosas más peligrosas en la vida de un creyente es saber lo que Dios quiere y no hacerlo.
Es saber lo que Dios quiere para mí e ir en una dirección contraria a eso. Es muy importante que para que podamos ser buenos edificadores, no solamente sepamos lo que Dios quiere para nosotros, sino nosotros hagamos lo que Dios ha determinado que nosotros debemos hacer. No es solamente, y eso es lo más riesgoso, que Dios revele su voluntad de lo que Él quiere para nosotros y nosotros caminar en un sentido contrario. No hay nada más peligroso que Dios nos muestre cuál es su voluntad y nosotros sigamos haciendo la nuestra. Eso es rebelión, eso no está bien. Por eso cuando usted reciba una palabra y usted entiende esa palabra, camine en esa palabra, porque lo más peligroso para el hombre es hacer lo contrario a lo que Dios ha diseñado que haga. Y aún con todo lo que Dios ya nos ha hablado, mucha gente sigue caminando en un sentido contrario. Eso parece que no es así, pero eso es así. Allí es donde está el hecho de saber, entender y hacer. O cuando el Señor dice: le compararé a un hombre necio, que no entiende, que no hace, que no tiene fundamentos. Lo más importante, queridos hermanos, es hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. Lo más peligroso es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero hoy transmitirle a través de esta palabra es que nosotros debemos alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Que de alguna forma nuestras decisiones, que son aquellas cosas a las cuales nosotros las atribuimos muchas veces los fracasos o los éxitos. Allí usted va a ver que algunas de sus decisiones en la vida le han llevado donde usted está. Algunas de ellas fueron buenas, se casó con la persona correcta, usted decidió bien. Otros están fracasados en las mismas áreas donde otros han triunfado, solo por una buena o por una mala decisión. A veces las decisiones pueden marcar la diferencia. Normalmente es así, entre el triunfo y el fracaso, entre la lágrima o la alegría. Allí está la importancia de tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones no puedo traspasar mi decisión en las manos de la emoción. Jamás usted va a tomar buenas decisiones cuando el gobierno de su vida es la emoción. Jamás tome una decisión emocionado. La decisión debe emocionar, pero la emoción no puede tomar la decisión por usted. Allí es donde mucha gente a veces con una decisión basada en la emoción a veces daña. Cuando alguien se enojó y toma una decisión enojado, eso va a dañar su vida y la vida de alguien más. Pero cuando usted está alineado a la palabra de Dios y en usted se reflejan frutos, porque el Espíritu Santo en usted, cuando se asienta el Espíritu Santo, lo que hace nacer en su vida son frutos. Y es allí, escuche bien eso, míreme acá, lo más importante de su vida deben ser los frutos del Espíritu. Yo sé que le damos mucho vuelta a los dones, a los ministerios, a los talentos que la gente pueda tener, pero el Señor establece: no por los dones lo vas a conocer, no por los ministerios lo vas a conocer, sino por los frutos, porque los frutos determinan la real vida de quienes, escuche bien, el árbol se mide por sus frutos. Y lo más importante de un cristiano es que tenga frutos nacidos del Espíritu, no obras nacidas de la carne, sino frutos nacidos del Espíritu. Allí entonces se mide la madurez de una persona. Es importante entonces que para cada decisión que nosotros podamos tomar, y déjeme decir que esto lo vengo hablando durante mucho rato, pero la gente sigue tomando decisiones equivocadas y eso lo está llevando al fracaso, al aislamiento de Dios, a la soledad, a los desiertos. Usted tiene que tomar decisiones no a la ligera y no emocionales, sino decisiones basadas en la palabra de Dios, porque Dios respalda su palabra. Pero a veces, queridos hermanos, nuestras decisiones están basadas en nuestras emociones y eso es lo más peligroso. Tomar una decisión basada en una emoción es lo más peligroso. Va a herir, va a lastimar y finalmente le va a traer un fracaso y un duelo. Evite eso. Lo que intento con la palabra de Dios a través del consejo es que su vida tenga bases, que su vida sea estable, que sea sólida. Que nosotros podamos mirar hacia atrás y decir:
Esta decisión la tomé basada en la palabra de Dios, asentado el Espíritu en mí. Y usted, escuche bien, no tiene que esperar nada por fuera para tomar una decisión. No debe esperar un sueño para tomar una decisión. Usted debe alinear sus decisiones a la palabra de Dios. Es más, decirles esto, que un par de veces lo he dicho en consejería junto a mi esposa. A veces incluso las decisiones más importantes no traen paz sobre nuestra vida. Hay decisiones que no producen paz, porque hay gente que dice: no, es que esta decisión no me da paz. Hay muchas decisiones que no le van a dar paz. De hecho, Jesús en el Getsemaní no tenía paz para tomar la decisión de morir o no morir. Él estaba complicado, él estaba angustiado, él estaba en una situación crítica, no tenía paz. Hay muchas decisiones en nuestra vida y escuche bien, la señal de una buena decisión no es si tengo o no tengo paz, es saber si mi decisión está basada en la palabra de Dios y el Espíritu Santo asentando una verdad sobre mi vida. Eso es lo más importante en medio de las decisiones. Escuche bien esto. Para edificar debemos entonces no solamente intentar restaurar o edificar lo que queremos edificar, sino lo más importante para ser un buen edificador es que yo tengo que estar edificado y yo tengo que estar restaurado. Tanta gente tratando de edificar cosas, escuche bien eso. Muchas personas intentando restaurar cuando ellos no han sido restaurados. Muchas personas intentando edificar cuando sus casas no están edificadas. Qué terrible es tener personas restaurando cuando su vida están en ruinas. ¿Conoce a alguien así usted? Personas intentando edificar cuando ellos no tienen gobierno sobre su casa. Cuando ellos están destruidos, pero están intentando restaurar y eso no tiene un respaldo. No hay respaldo en personas que tengan vidas arruinadas intentando restaurar la vida de otros. Eso no está bien. Para yo ser edificado y restaurar, debo entonces tener esas dos palabras aplicadas en mi vida. Estar edificado bajo la sólida palabra de Dios, y eso lo muestra el tiempo y lo muestra la crisis. El tiempo manifiesta dónde están mis bases. Las crisis manifiestan cuánta fe yo tengo. Recuerde usted que la prueba lo que viene a hacer es a dañar su fe. La prueba viene a tratar de mover sus bases en lo que usted ha creído. Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, para moverte como a trigo. El Señor le dice: pero yo he rogado que no falte tu fe. Porque aquí lo que el diablo no está interesado en su casa, en su auto. El diablo no está interesado en quitarle su chequera, su vestón. No es eso. El diablo está interesado en dañar su fe. El diablo está interesado en romper su creer en Dios. Porque si rompe la fe, lo rompe todo. Usted puede perderlo todo, pero aún así seguir creyendo en Dios. Y ese creer en Dios lo va a sostener y lo va a restituir. Pero cuando la fe se aparta de nosotros, lo perdemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso lo que el diablo viene a hacer es quebrar la confianza. Es los problemas que enfrentamos, lo que intentan hacer es quebrar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Lo que intenta el problema, el desierto, lo que intenta la crisis es romper nuestra confianza en Dios. Es allí donde usted tiene que entrar al horno de fuego, aunque no se pueda evitar entrar. Cuando usted entre creyendo. Usted puede no evitar entrar al horno de los leones, al foso de los leones, pero si le toca entrar, entre creyendo, entre confiando, entre diciendo como Job: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque todo se pierda, yo sigo creyendo en él. Aunque me estén apedreando, yo aún confío en Dios. Mi fe no puede ser quitada de mí por las cosas que yo he perdido. De hecho, usted puede perderlo todo, pero lo que no puede perder es la fe. Usted puede haber perdido su matrimonio, estar perdiendo parte de sus bienes, pero lo que usted no puede perder es la fe. Es lo único. De hecho, el apóstol Pablo dice: oiga, yo al final de mis días, yo corrí la carrera, peleé la batalla, pero guardé la fe. Lo que yo guardé fue la fe. Se me perdió el capote. De hecho, él dice, anda por ahí el capote. Muchas veces él perdió económicamente, estuvo arruinado y estuvo arriba, pero lo que él no perdió nunca fue la fe. Él dice: yo guardé la fe. Lo que usted tiene que guardar en su vida es la fe.
Eso nos va a sostener en el día malo. Con la fe podemos alcanzar lo que se nos prometió. Con la fe podemos agradar a Dios. Con la fe podemos adorar a Dios. Con la fe, aunque las cosas no anden bien, la fe tiene el poder de cambiar todas las cosas. Usted no deje de creer en Dios. Y eso no quiere decir que creyendo en Dios algunas cosas se pierdan. Creyendo en Dios algunas cosas las perdamos, se nos vayan, se quiebren. Usted puede estar, escuche bien, hoy incluso viviendo una enfermedad y usted dice: oiga, yo no tengo quizás la fe para sanar, pero no importa, tiene fe para seguir creyendo que en algún momento Dios puede hacer algo. Quizás hay personas que dicen: pastor, es que yo quizás no tengo fe para que este cáncer se vaya. Tal vez no la tiene, pero sí tiene fe para seguir creyendo que Dios en cualquier momento le puede sanar. Quizás usted dice: pastor, yo he perdido muchas cosas y he orado con fe. Bueno, siga en esa línea, no siga, que no le dé lugar a la duda, sino que siga creyendo que en cualquier momento Dios puede, a través de su fe, responder a lo que usted necesita. ¿Me dice amén a eso? Bueno, en esa línea nosotros hemos dicho estos días, es importante decir y recalcar esto, que es importante jamás utilizar a Dios para mis propósitos o para lo que a mí me falta, sino entender que cuando yo hago algo conforme a su propósito, Él va a añadir todo lo que yo o tengo como carencia. Es importante que cuando yo estoy bajo su voluntad y su justicia, cosas me serán añadidas. Y usted va a darse cuenta que tiene un Dios que se preocupa de sus necesidades. El Señor dijo que Dios conoce nuestras necesidades antes que nosotros le pidamos. Por lo tanto, nuestra confianza es que buscando el reino de Dios, buscando su justicia, tratando de hacer lo que Él quiere, todo lo que yo necesito será suplido por el propósito mayor de Dios en mi vida. Que Dios no está interesado en que yo cumpla mis sueños. Usted tiene que sacarse esa idea de la cabeza, que usted vino y que tiene un Dios que está interesado en cumplir sus sueños. Y que eso suena lindo en Facebook, eso suena muy hermoso. Ay, cumplí mi sueño. No es que Dios esté también en contra de que usted alcance algo, pero no es la razón de su vida en que Dios está luchando para que usted alcance sus sueños. Dios está interesado en que usted alcance el propósito para lo cual Dios le creó y le formó. Lo más importante es que usted vino a la tierra no a alcanzar un sueño personal, sino a cumplir un propósito eterno de Dios. Y eso tiene que tenerlo claro y consciente en su vida. Puede ser que usted no alcance a ser carabinero, no alcance a ser un aviador, jamás vaya a China a conocer ese lugar, y usted no tiene que vivir frustrado por eso. Usted no tiene que ser infantil porque usted no alcance a ir a Disney algún día. Usted no tiene que estar llorando por las cosas que no ha alcanzado. Lo que debiese darle pena y tristeza en no cumplir el propósito de Dios sobre su vida, eso debe hacerlo llorar a usted. Y no que usted: es que no tengo el último modelo, es que no alcancé para ser doctor toda la vida. Usted no puede vivir frustrado por lo que no alcanzó en lo natural. Usted tiene que sentirse triste si usted no ha hecho lo que Dios le ha mandado a hacer. Eso debe darle tristeza. Debe ser el pesar más grande de su vida el no haber alcanzado aquellas cosas que Dios diseñó desde la eternidad. De hecho, Jeremías, el mismo que se le profetizó, que se le dijo que antes que naciera él había sido santificado y había sido puesto como profeta a las naciones, a veces quería soltar producto de la presión que había, pero él decía: hay un fuego, porque cuando un hombre de Dios, escuche bien, tiene un llamamiento santo y él quiere alejarse, el fuego se tiene que encender para decirnos: aquí hay un propósito y aunque la cosa está difícil, yo estoy aquí contigo. Cuando uno hace lo que Dios le ha mandado hacer, uno tiene respaldo divino. El cielo se abre para nosotros y podemos ver la mano de Dios en nuestros días. Y Dios se encargará de mostrarnos cosas grandes, cosas ocultas. Dios se encargará de abrirnos las puertas. Dios se encargará de lo que nosotros amamos y nosotros cumplimos el propósito de Dios para nuestra vida. Verás alineadas tantas cosas que en lo natural jamás se podrían alinear,
pero cuando tú haces lo que tienes que hacer, Dios se encarga de tus necesidades y Él conoce lo que tú necesitas. Él sabe perfectamente dónde tú estás parado. Por eso lo más importante no es tratar de correr a cumplir o tratar de rogar, escuche bien, ni botar mis lágrimas por solo lo que yo quiero. Mis lágrimas tienen que estar reservadas para lo que Él quiere y cumplir. Escuche bien, su propósito debe ser mi prioridad. Mi prioridad tiene que ser cumplir el propósito de Dios. Usted puede luchar toda la vida hacia el lado contrario. Por eso, iglesia, lo más importante es que nuestras oraciones estén cargadas de lágrimas, diciéndole: Señor, permíteme estar en tu perfecta voluntad. Permíteme hacer lo que tú quieres que yo haga. Permíteme cumplir el propósito de mi llamamiento. Permíteme, Señor, hacer aquellas cosas para lo cual yo fui diseñado. Eso debe ser su oración. Su oración y sus lágrimas tienen que estar reservadas para hacer aquello por lo cual Dios le trajo, porque Dios no le creó a usted sin tener un propósito. Alguien podría decir: pastor, me siento sin ningún propósito en la vida. Hay más otras personas vienen a preguntarle a uno, a decir: pastor, ¿y cuál será mi ministerio? Eso no se lo puede decir un pastor. Eso no se lo va a decir su mamá. Eso se lo va a mostrar el Señor en medio de la intimidad, cuando usted le pida que Él le muestre el camino por el cual usted tiene que transitar. Y cuando usted hace lo que tiene que hacer, entonces Dios hace lo que Él ha prometido sobre su vida. Porque escuche bien, las promesas de Dios estarán ligadas al propósito de Dios. Las promesas que Dios nos ha hecho estarán siempre ligadas a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No espere alcanzar una promesa de Dios en el lugar equivocado. Las promesas de Dios siempre estarán ligadas al cumplimiento del llamamiento. O sea, usted alcanzará las promesas de Dios en el lugar correcto, en el lugar que Dios diseñó para usted. Si usted está lejos de ese lugar, no espere alcanzar nada. O sea, de hecho, José se le había prometido que las estrellas, que la luna, que las espigas se doblarían delante de él, el gobierno. Él entendió claro, pero solamente eso se pudo cumplir cuando él estaba en el propósito perfecto de Dios, y eso no era al lado de su padre. Eso era al lado de las espigas. ¿Y dónde estaban las espigas? En Egipto. Él sabía que él no estaba en el lugar donde él quería estar. Él quería estar al lado de su padre, pero también entendía que él debía estar donde el Señor había determinado que él estuviera, y solo allí la promesa se podía cumplir. Usted tiene que entender que hay promesas que se van a cumplir en nuestra vida cuando yo esté donde Dios siempre quiso tenerme. Entonces hay personas caminando en dirección contraria y esperando que las promesas se cumplan. Eso no podrá ser. ¿Me dice amén a eso? ¿Lo puede entender? O sea, cuando yo recibo, y cuando usted se va a dar cuenta que usted está en el lugar correcto, cuando el Espíritu Santo, porque la Biblia establece que el Espíritu Santo, te lo vuelvo a decir, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Usted no esté buscando por fuera que alguien le diga lo que el Espíritu Santo le quiere decir por dentro. No esté usted dependiendo de lo externo, cuando el Espíritu Santo se nos prometió que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y mientras usted esté siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo le va a respaldar. Y las promesas, usted va a ver cosas, usted va a decir: oiga, comencé a hacer lo que el Señor me dijo que hiciera en mi espíritu, y ahora hay puertas que se comienzan a abrir, las cosas se comienzan a alinear. Mientras tanto usted haga lo que tiene que hacer, muchas cosas Dios comenzará a sumar sobre su vida. La sobreabundante gracia de Dios irá a su favor, y aunque para usted sea imposible, Dios lo hará posible. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de estas 12 puertas, hablamos que el gobierno y la autoridad estaban dañadas. Usted conoce, y lo hemos dicho, que hablar de llaves es hablar de autoridad.
y de accesibilidad. Cuando la palabra habla de llave, de hecho la palabra de Dios en la iglesia en Filadelfia, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, se habla que Dios tiene la llave de David, que muestra de alguna forma la autoridad y el acceso donde Dios quiere abrir. Es decir, el Señor cada vez que habla de llaves, habla de autoridad y habla de accesos. Y al hablar de llaves, habla de puertas, habla de lugares que Dios ha reservado para nosotros. Se entiende entonces que eso es muy importante, porque se entiende que solamente, escuche bien, solamente Dios puede abrir cosas que para nosotros estén cerradas. Se entiende también que cuando Dios abre algo, nadie lo puede cerrar. Eso de alguna forma nos quita cierta presión y nos da cierta tranquilidad, porque cuando Dios abre algo, cuando Dios decidió abrir algo, darnos una llave para entrar, no hay diablo que pueda cerrar lo que Dios abrió. Y eso nos da tranquilidad, porque ni el enojo ni la envidia puede cerrar lo que Dios abre. Se enoje quien se enoje, lo que Dios abrió no se cierra porque alguien se enoje. Y usted lo va a ver, que la gente se puede enojar, pero no se puede cerrar por el enojo de alguien. De hecho, usted conoce la historia de Moisés ahí cuando estaba en el mar, estaba delante del mar, cruzaron, el mar se abrió y eso no se cerró. Ellos caminaron y pasaron en seco, cruzaron al otro lado y el mar seguía abierto. Y ni el enojo de Faraón ni las leyes naturales pudieron hacer que el mar se cerrara, porque Dios había decidido que ellos pasaran por ese lugar. Así que aún, escuche bien, lo natural se somete cuando Dios abre las puertas. Lo natural tiene que someterse a lo sobrenatural de Dios. Escuche bien esto. Otra cosa es importante, es entender que hay en la Biblia diseños de cosas que nos muestran cómo mantener las puertas abiertas y también cómo éstas se mantienen cerradas. Es importante entender, y escuche bien, no puedo pretender que las puertas se abran en áreas que yo estoy quebrantando. No puedo pretender que yo, quebrantando la palabra de Dios, la puerta se mantenga abierta. No puedo esperar que yo, quebrantando las órdenes de Dios directas sobre nuestra vida, mantener puertas abiertas. Es imposible que usted diga: pastor, ore por mí para que la puerta se abra, cuando usted está quebrantando áreas de la palabra de Dios. Eso no se abrirá. Y también es imposible esperar que las puertas estén cerradas, o no debiese ser una sorpresa para usted cuando algo viene como una gloria de Dios sobre su vida, como una puerta abierta cuando usted está obedeciendo la palabra de Dios. No debe ser una sorpresa que cuando yo me alineo a la palabra de Dios, las cosas comiencen a resultar de una forma sobrenatural. Cuando yo obedezco a la palabra de Dios, lo que puedo esperar es el bien de Dios sobre mi vida. Pero no puedo esperar que las puertas se abran cuando yo estoy deshonrando, cuando yo estoy quebrantando. No puedo esperar la bendición de Dios en área de mi vida que yo estoy quebrantando. Escuche bien esto. El Salmo capítulo 100 dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid a su presencia con, ahora sí, regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad a sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las. O sea, lo que se establece es que la verdad de Dios traspasa todas las generaciones. Lo que es una verdad para Dios, una promesa de Dios, una palabra de Dios, una verdad de Dios, traspasa todas las generaciones. Lo que fue bueno o una verdad para David también puede ser bueno y una verdad para mí, porque es multigeneracional.
Es importante que aquí se dice que en el verso 4 se habla de que una forma en que puedo entrar a las puertas, o la forma en como una puerta se puede abrir, es con acción de gracia. O sea, ligar mi vida a la gratitud a Dios, ligar mi vida al agradecimiento. Cuando usted es agradecido, hay puertas que se tienen que abrir. Es importante que el principio entonces, que la acción de gracia abre nuevas puertas para mí. Que si bien la alabanza me lleva a los atrios, la gratitud hace que las puertas se puedan abrir. Es importante notar que a la iglesia de Filadelfia se le abre una puerta por guardar la palabra y por no negar el nombre del Señor. Cuando nosotros negamos el nombre del Señor, entonces hay puertas que se cierran. Pero cuando nosotros no lo negamos en medio de nuestros presiones, porque escuche bien, se va a presionar para que la puerta se cierre. El diablo sabe que no la puede cerrar, pero puede provocar algunas acciones para que nosotros mismos provoquemos que esas puertas se cierren. La soberbia, la altivez, la murmuración, la desobediencia en la Biblia cierran puertas. Hay tantos casos en la Biblia donde las puertas fueron cerradas. Algunos de ellos que usted conoce con mucha claridad es, por ejemplo, en Mateo capítulo 25. Usted conoce la historia de las 10 vírgenes. La conoce, ¿no? Y esa historia nos muestra 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Pero a las insensatas la Biblia dice que se les cerró la puerta. ¿Por qué? Porque no portaban aceite sobre sus lámparas. Y de alguna forma ellas tomaron una decisión, que era ir a buscar aceite. Pero su decisión fue lenta y fue demasiado tarde. Por lo tanto, lo que indica esta palabra es que nosotros en un tiempo acelerado no podemos demorarnos ni ser lentos para tomar decisiones y decisiones equivocadas. Es importante que en un tiempo que está siendo acelerado, nuestras decisiones sean rápidas. Las vírgenes insensatas tomaron una buena decisión, pero fue muy lenta. Nosotros debemos estar entonces rápidamente. Es como que usted se tiró de un paracaídas y lo abro, no lo abro, se va a dar con el suelo. Usted tiene que tomar decisiones rápidas y estas tienen que ser basadas en la palabra de Dios. No sirve tomar decisiones fuera de tiempo. Usted va a encontrar cientos de personas diciendo: si yo lo hubiese hecho de esta forma, si yo hubiese aceptado o si yo hubiese rechazado, la historia sería distinta. El problema es tomar decisiones fuera de tiempo, y allí es donde mucha gente fracasa. ¿Me dice amén a eso? Déjeme ingresar por lo menos a un par de puertas para cumplir mi promesa de hablar de las 12 puertas. Vamos a llegar a diciembre con la misma canción. La primera puerta que se habla de la restauración es la puerta de las ovejas. Hemos dicho que las puertas de las ovejas, de hecho, que fue restaurada por el sacerdote Eliasib, que en hebreo quiere decir Dios restaurará. Y hablamos que la puerta de las ovejas se le llama así porque era una puerta de acceso. Una puerta donde entraban las ovejas, era la puerta que estaba más cerca del templo, donde ingresaban los animales para el sacrificio. Por lo tanto, lo que aquí se intenta decir es la importancia de la restauración del sacrificio y de las ofrendas. Dos cosas importantes, porque escuche bien, una ofrenda es un sacrificio. Y no quiero involucrarme en nada más allá del tema de las ofrendas, no porque no lo pueda predicar, porque no tengo problema con hablar de las ofrendas, pero quiero que usted entienda la importancia de lo que es el sacrificio, la importancia de volver a que nos cueste, la importancia de que usted sepa que lo que le va a dar a Dios tiene que tener un símbolo de algo que para usted no fue fácil, pero que usted tiene el sello de que usted se esforzó para hacer de lo que le da a Dios lo mejor. De hecho, la Biblia dice de Abel, ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, dice que la ofrenda de Abel fue agradable ante los ojos de Dios, porque la Biblia dice que Abel escogió de lo mejor que él tenía, con una proyección de lo que es Cristo, pero lo mejor que él tenía. Escuche bien esto. Pero de Caín se dice que él tomó de los frutos de la tierra. Él no escogió, él tomó. Pero de Abel dice que él escogió. Es importante que en nuestra vida lo que nosotros le damos a Dios sea lo mejor de nuestra vida.
Dígame amén a eso. Que volvamos a hacer que lo que le demos a Dios tenga un sentido de un sacrificio. Escuche bien esto, nunca usted se eximirá de sacrificio. De hecho, usted para estar acá el día viernes tiene que haber terminado la jornada laboral, haberse venido a este lugar. Algunos están sacrificando tiempo con su familia, otros de ver televisión, otros de ir a jugar un partido de fútbol, otros de ir al cine. Pero usted algo tiene que sacrificar, pero ese sacrificio tiene que ser agradable delante de Dios, no inconsciente. No haga sacrificios inconscientes, no lo haga mecánicamente, hágalo consciente. Dígale: Señor, esto a mí me cuesta, pero lo hago porque te amo, porque es mayor el amor que tengo hacia ti que el deseo que tengo de hacer lo que yo quiero. Dígame amén a eso. Es importante entonces que el sacrificio sea parte de nuestra vida diaria. El hecho cuando ayunamos, cuando oramos, es un sacrificio. Si bien es un deleite, usted puede decir: pastor, es que yo me gozo cuando ayuno, me gozo cuando alabo. Está bien, pero eso también es parte de un sacrificio que tiene que ser consciente. O sea, debo traer a conciencia que lo que estoy haciendo es un sacrificio porque estoy restando algo de lo que yo quiero. ¿Cómo no va a ser un sacrificio el ayunar? Cuando a usted lo invitan a comer, de hecho en marzo comenzamos los 21 días de ayunos. Yo le decía a mi esposa: debiese ser en enero para que en febrero estemos. Va a ser en marzo otra vez. Y es un sacrificio, pero es como yo crecí en una cultura donde a veces a todo era espiritual. Y por ejemplo, cuando iba a una vigilia, habían hermanos con una garrocha, y cuando a ti te daba sueño te empezaban a picotear la espalda. ¿Alguien estuvo en eso? ¿Alguien vivió eso? ¿O fui el único? Bueno, los voy a invitar a una vigilia de campo. Ahí van a quedar todos morados ustedes. Pero nos empezaban a picotear aquí para que despertemos. Y de pronto el coordinador, que era espiritual y notaba que la cosa se estaba apagando, que la gente se le estaba quedando dormida, soltaba palabras como esta. Decía: hermano, vamos a reprender al diablo. Y esto lo escuché en una vigilia y me pareció muy simpático. Dijo: porque cuando ustedes cierran los ojos, le vi un cocodrilo delante de sus ojos. Y ¿cómo va a haber un cocodrilo? ¿Qué tiene que ver un cocodrilo? Pero eso lo dijeron. Entonces, ¿qué decía él? Vamos a reprender el espíritu de sueño. Yo no entiendo cómo se reprende el espíritu de sueño cuando es normal que en una vigilia te dé sueño, porque estás vigilando, estás dejando de dormir. Es como que yo reprenda el espíritu de hambre cuando estoy ayunando, cuando el cuerpo es natural que nos pida comida. Por eso es un sacrificio. Es importante entonces notar que, escuche bien esto. No es que lo que hagamos para Dios no sea importante, pero tiene que tener el sello de sacrificio. A Josué se le pidió esfuerzo. El Señor le dijo: yo estaré contigo, pero esfuérzate. Porque que Dios esté conmigo no quiere decir que mi vida sea fácil. Usted lo sabe, ¿no? Dios está con usted. ¿Cómo es su vida? Ahí algunos dijeron: ay, Dios está con usted, pero su vida no es fácil. De hecho, venir a Cristo no hace que las cosas sean fáciles, pero hace que las cosas sean posibles. Venir a Cristo nos da la tranquilidad de saber que estamos en su voluntad, que tenemos acceso con Dios, que tenemos paz y muchas cosas, pero no hace que las cosas sean fáciles. Tendremos que luchar a veces con más fuerza con algunas cosas que se levantan. De hecho, antes el enemigo no era el diablo, y el diablo a veces se levanta, el mundo se levanta, la familia se levanta, todo se levanta en contra. Pero es allí donde nosotros tenemos convicciones que nos mantienen de pie. Dígame amén a eso, hermano. La segunda puerta que se tenía que restaurar, la primera dijimos que era el sacrificio, la ofrenda.
Entender ofrenda como el sacrificio de lo que estamos dando. La segunda puerta es la puerta del pescado. Era donde ingresaban todos los peces sacados del Jordán y del mar de Galilea y eran llevados a Jerusalén. De alguna forma en la iglesia primitiva, de hecho hoy día usted ve un par de pescados detrás de los autos. Y yo digo, a veces es mejor que se los saquen. ¿Cómo manejan esas personas? No deberían tener un pescado, cualquier otra cosa atrás serviría más. Y a veces después de una mala maniobra y unas palabrotas, usted lee la parte de atrás, Dios es mi copiloto. Yo digo, ¿cómo se va a meter allí? Es importante entender que la iglesia primitiva tenía el símbolo del pez para identificarse como hijo de Dios. Era de alguna forma el símbolo de Cristo en la iglesia primitiva. En la Biblia lo que es peces representa en algunos pasajes provisión. En medio del desierto usted sabe la multiplicación de los peces. Riquezas representa también. De hecho los israelitas en el desierto decían cómo me quisiera devolver a Egipto para comer del pez. Era de alguna forma riquezas, provisión. Incluso en algunos pasajes usted conoce que lo que representa son las almas. Dicho por el Señor a Pedro que lo hará pescador de hombres. Y entonces se toma como una pesca, y la restauración era también del comercio. Porque estaba atrofiado el comercio, porque la puerta estaba arruinada, solo había escombro. Entonces era dificultoso el hecho de pasar la mercadería a la ciudad, desde el mar a la ciudad, lo que de alguna forma representa que la provisión estaba siendo dañada, que no llegaba la provisión a Jerusalén. De alguna forma una de las puertas que tiene que ser restaurada es la puerta del pescado, porque necesitamos restaurar las provisiones. Es importante que tengamos una restauración de toda el área financiera sobre nuestra vida. Necesitamos eso, ¿no? Restaurar todas las áreas financieras. Número 3, la puerta vieja. Esta era la tercera puerta. Era, escuche bien, una puerta que era la única puerta que había quedado. Por eso le decía la puerta antigua o la puerta vieja, que era la única puerta que había quedado de Salem. Salem, al ser conquistada, entonces se transformó en Jerusalén, la cual fue conquistada y luego se le cambió el nombre. Entonces de alguna forma cuando se restaura esta puerta, lo que se intenta hacer con esta restauración es restaurar la puerta del origen, de no olvidarnos de dónde nosotros venimos o cómo tener referencia de dónde nosotros salimos. Es importante, escuche bien, no volver de donde vinimos, pero no olvidar de dónde salimos. Escuche bien eso. No es que queramos volver a donde estábamos, pero no podemos olvidar. De hecho, el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice: no te olvides de donde yo te saqué. No te olvides de los años de desierto, porque mantener los años de desierto aquí me harán sentir la necesidad de no querer volver allí, porque ya viví y pasé por eso. O sea, de alguna forma es saber de dónde Dios me sacó con claridad y no querer volver a ese lugar, pero siempre, escuche bien, siempre mantener el lugar y decir qué bueno es Dios, dónde estaba yo antes y dónde me tiene ahora. Eso debe ser una puerta restaurada. Esa puerta vieja siempre tiene que estar presente en nuestra vida. En nuestra vida el recuerdo de decir cómo era yo sin Dios. O algunos de ustedes, aunque quizás se criaron en un hogar con un corte cristiano o nacieron de alguna forma con la fe de sus padres, es importante que nunca se olviden los tiempos que Dios les ha hecho vivir y cómo nosotros en algún momento vivimos la gracia de Dios sobre nuestra vida, y en algunos momentos allá atrás Dios nos puso una gracia mayor. Dios nos bendijo de una forma sobrenatural. Dios nos sacó porque aún usted y yo, aunque hemos nacido algunos de nosotros en un hogar con fe, tuvimos que vivir procesos difíciles. Usted y yo vivimos quiebres importantes. Usted y yo en algún momento doblamos nuestras rodillas con lágrimas en nuestros ojos para clamarle a Dios, porque que usted haya nacido en un hogar cristiano no le exime de prueba, de dificultades, de amargura, de personas que se levantan para herir, de algunas situaciones de las cuales Dios nos libró. Y siempre tiene que estar esa puerta restaurada para decir: yo un día estuve en amargura, yo un día estuve con una tristeza,
tristeza enorme. Yo un día tuve el corazón quebrantado, pero Dios lo restauró. Y debo mirar hacia atrás el favor de Dios, de lo que Dios hizo por mí en un tiempo cuando yo lo necesité. El salmista dice: este pobre clamó a Jehová y Dios le oyó y lo libró de todos sus temores. Jamás nosotros podemos dejar pasar esa puerta. Una puerta que nos tiene que recordar de dónde Dios nos sacó, no para volver allí, sino para darle gracias continuamente al Señor, para recordar la gracia. Yo recuerdo, de hecho, en la Biblia establece de Naamán el sirio. La Biblia dice que cuando él fue donde el profeta Eliseo, y usted conoce la historia, que se zambulló y todo eso, pero cuando este hombre vuelve a darle gracia a Eliseo, a decirle: gracias porque Dios me ha sanado. La Biblia dice que él le dice: deja llevar un poco de la tierra que tú tienes aquí, porque esta tierra está bendita y yo me quiero llevar esta tierra a mi ciudad. Quiero llevar esta tierra a mi país, porque yo sé que Dios me ha sanado. Y él le dice: aunque tenga que adorar a otros dioses por causa del lugar donde yo habito, yo me arrodillaré en esta tierra y recordaré lo que Dios ha hecho por mi vida. Todos nosotros debiésemos tener un poco de tierra de donde Dios nos sacó. Cuando nos levantemos de un gran golpe, de una gran caída, agarrar un poco de esa tierra y decirle: Señor, yo estuve en ese lugar, yo estuve en el suelo, yo me caí, me golpeé, dañé a otro, me dañé a mí mismo, dañé a mi familia, pero aquí está la tierra que me recuerda. Guardar un puñado de tierra en mi vida. Cuando usted caiga en medio del dolor, levántese con un poco de tierra en su mano para que recuerde de dónde Dios le volvió a levantar, cómo Dios tuvo misericordia de usted. Levántese con un poco de tierra en sus manos para que pueda hacer el testimonio y decir: yo estuve en el suelo, pero Dios me levantó. Todos nosotros debemos mantener tierra en nuestras manos para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Jamás olvidar los favores de Dios. Jamás olvidar que en algún momento estuvimos afligidos. Quizás hoy viviendo otra etapa de nuestra vida, pero nunca deje esa puerta sin restaurar. Decir: yo sé que estuvimos en un momento difícil, en una prueba que para nosotros era insuperable, en una situación que nos mantenía en jaque la vida, en un momento donde queríamos huir, salir, arrancar, no vivir tal vez, pero allí la gracia de Dios. Y qué bueno que Dios nos responde todas las oraciones, porque yo tal vez no estaría en este lugar. Recordar aquellos momentos que fueron de angustia para nosotros, donde pensamos no poder salir de esa situación, pero la gracia de Dios fue abundante sobre nuestras vidas y nos rescató, nos libró, nos dio una nueva oportunidad, nos sacó de donde estábamos, nos movió de ese lugar y hoy tenemos tierra en nuestras manos para recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros, lo misericordioso. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo libró de todos sus temores. Aleluya. Son puertas que no podemos olvidar, que no podemos pasar por alto. Usted tiene que entender que la vida, usted toda su vida necesitará de Dios. Y cuando esos momentos de gracia vengan para ayudarles a salir de donde usted está, Dios estará allí. Déjenme ir a otra puerta. La puerta del valle. Quiero hablar 2 o 3 puertas más y ya luego terminar. Yo sé que usted ha recibido la palabra de Dios. La puerta del valle. Esta puerta se llama la puerta del valle porque esta puerta se abría hacia el valle de Cedrón. A un costado de la ciudad estaba este valle. En Juan capítulo 18 dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Lo que la escritura nos dice en este lugar,
Usted sabe que Judas salió antes que se terminara la cena. Todos ustedes saben que Judas, que estaba allí, él entonces fue descubierto y el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. En ese momento él sale a buscar a los guardias y el Señor se queda con sus discípulos soltándole cosas hermosas, palabras hermosas, maravillosas, palabras que empoderaron la vida de los discípulos. De hecho, todo el capítulo 15 y 16 son preciosos. Pero en un momento el Señor toma a los discípulos y se va a aquel valle que está frente, lo que estamos hablando de la puerta del valle, de la puerta del valle. Ahí estaba el monte, ahí estaba ese lugar que el Señor siempre estaba con sus discípulos. Y allí usted entonces nota que Judas le dice a toda la guarnición, le dice: vamos a ese lugar, allí vamos a encontrar al Señor. No es que Judas tenía un GPS de Jesús, pero es que la Biblia dice, como usted leyó recién, es que siempre Jesús se juntaba con sus discípulos allí a orar. Era un lugar especial para el Señor. De alguna forma el Señor tenía un lugar especial y era este. Delante de sus ojos este valle era hermoso, cruzaba un río y había muchos olivos en ese lugar. Y en ese lugar el Señor llevaba a sus discípulos para tener un tiempo de intimidad. De alguna forma, cuando vemos la restauración de la puerta del valle, indica que muchas veces en nuestra vida saldremos de los valles para entrar en Jerusalén, pero a veces también saldremos de Jerusalén para entrar en los valles. Los valles son aquellos momentos de dolor donde vemos todo plano. No son montes donde vemos la gloria de Dios. Vemos valle de soledad. De hecho, el salmista dice: aunque ande en valle, porque el valle se asociaba siempre a dolor, a muerte y a oscuridad. Por eso el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque los valles se asociaban a eso. No se veía mucho hacia adelante. Es importante entonces notar que esta puerta igual está restaurada, porque es una puerta que nos saca del valle y nos conecta con Jerusalén. Nos saca del dolor y nos conecta con la alegría. Nos saca de la soledad y nos conecta con la compañía de Dios. La puerta tiene entonces que estar restaurada. Y debemos entonces, esta puerta nos habla de la intimidad, de esos lugares donde Dios quiere tenernos. Es importante que volvamos a ese valle que el Señor fue también, a ese valle de intimidad, a ese lugar donde Dios nos quiere tener. La intimidad es una de las cosas más importantes. La relación con Dios es una de las cosas más importantes. Es hermoso, queridos hermanos, el tener estos tiempos de congregación, pero no hay nada más hermoso que tener esos tiempos de intimidad. Es lindo que nosotros adoremos a Dios, pero las mejores canciones no se dan en la multitud. Las mejores canciones se dan en la soledad. Allí donde no hay micrófonos, no hay luces, no hay parlantes, no hay cámaras, allí donde está Dios. De hecho, cuando el Señor ofrece recompensa, no es cuando estamos todos, es cuando estamos en la intimidad del secreto. Él dice: tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Por lo tanto, la recompensa no viene en la multitud, viene en la intimidad. Es allí donde está usted y estoy yo. La quinta puerta es la puerta del muladar, la que se tiene que restaurar, la puerta del muladar. Esa puerta del muladar, como su nombre lo indica, es una puerta donde se tiraba todo lo que es el estiércol de los animales, donde se botaba y se sacaba toda la basura, donde incluso los animales muertos eran sacados de ese lugar. Se abría solamente para sacar la basura que no servía, para que estuviera afuera. Ahora entiéndase, por favor, que cuando nosotros hablamos que estas puertas fueron restauradas o fueron levantadas, estas puertas lo que indica que no existían o que estaban dañadas era que los accesos estaban bloqueados. Por lo tanto, no se podía sacar la basura. Al ser restaurada esta puerta, indica que de alguna forma todo lo que era basura para Israel comenzó nuevamente a salir de la ciudad. Así como todas las puertas anteriores que yo he hablado. ¿Por qué se restaura la puerta del valle? Porque mucha gente debía entrar y salir por esa puerta que ya no existía cuando Nehemías va para allá. Las puertas estaban estropeadas. Así también esta puerta, cuando se habla de la puerta del muladar, era una puerta donde se sacaba toda la basura de la ciudad.
una puerta que estaba dañada y tapada por los escombros, y entonces la basura fue acumulada dentro de la ciudad. Es importante notar que el salmista dice que cuando pasen el valle de lágrimas lo cambiarán en gozo. Escuche bien eso. Ese valle de lágrimas es el valle del muladar, porque se quemaba la basura. Allí vivían los leprosos. Allí estaban afuera aquellas personas que no podían ingresar a la ciudad, consumiendo la basura que sacaba la ciudad en medio del estiércol. Es muy importante que esta puerta sea restaurada, porque hay tantas cosas en nuestra vida que tienen que salir de nosotros para nunca más volver a entrar. Es importante que nosotros identifiquemos el hecho de no guardar cosas en nuestra vida que no nos harán bien. Es importante que usted y yo saquemos aquellas cosas muertas que ya no tienen en nuestra vida cabida. Aquellas cosas que son desechos, como la ira. De hecho, la Biblia nos enseña a desechar la ira y los enojos. Sacar de nuestra vida cosas que nos están dañando y están dando un mal olor en nuestra vida. Esta puerta debía ser restaurada porque se estaba en la ciudad acumulando basura por años. Esa ciudad ya no tenía un buen olor porque la basura estaba allí y estaba afectando la ciudad, trayendo enfermedades. Así también cuando nosotros, escuche bien, estamos con cosas guardadas en nuestro corazón. De hecho, sepa usted que está comprobado que muchas cosas que son guardadas, incluso muchas depresiones, causan cáncer en la vida de las personas, porque son penas tan grandes, tan profundas, que nunca las hemos dejado salir. Las guardamos en lo profundo de nuestro corazón y le ponemos ahí un par de piedras y le ponemos entonces barreras de salida. Usted tiene que sacar, restaurar la vía donde tiene que sacar aquellas cosas que son basura, que ya no sirve. Todas aquellas cosas que le dijeron a usted en su niñez ya no sirven. Todas aquellas cosas que fueron palabras duras en contra de usted ya no sirven. Todos aquellos enojos, aquellos rencores que un día se formaron por causa del dolor ya no sirven. Sáquelo de usted, porque están dando a su vida un problema. Están haciendo de su vida algo no grato. Muchas casas, muchas familias se acostumbraron en ese tiempo a la basura, a los escombros, al mal olor. Pero usted tiene que decir: yo no nací para guardar basura en mi casa, en mi familia. Yo no nací para dejar el escombro y el estiércol guardado en mi casa. Yo voy a restaurar la puerta. Y esa puerta del muladar la voy a abrir para que salga todo lo malo, pero no delante de los ojos de los hombres ni de los oídos de los hombres. Sáquela de su vida. Dígale: Señor, abriré la puerta a lo malo para que salga, y solo dejaré entrar tu palabra, que llene mi casa de un nuevo perfume. No me voy a acostumbrar a lo malo, me voy a acostumbrar a lo bueno que tú tienes para mí. Usted no sabe cuánta gente vive amargada por años. Y cuando a veces hay personas que tienen conductas, que son conductas agresivas, raras, extrañas, y lo único que reflejan es lo que está guardado acá adentro, que nunca lo dejaron salir. Hay personas que ni siquiera eso lo han conversado con Dios, porque están tapados de escombros y no dejan salir aquellas cosas que dejaron guardadas. Alguien tiró una basura y tú la guardaste. Alguien dejó algo allí y tú lo atrapaste. Y el Señor de alguna forma dice: hay que dejar salir esa basura que no te sirve, tú tienes que restaurar esa puerta que fue dañada. El diablo intenta bloquear las salidas para que no pueda salir. Y el Señor dice: echa sobre mí tu carga, que yo te la voy a llevar. Es como tomar toda esa basura y decirle: Señor, esto a mí no me sirve, me ha dañado. Muchas personas tienen reacciones equivocadas. Muchas personas a veces dicen: yo lloro y no sé por qué. Muchas personas tienen agresividades guardadas y dicen: yo no sé por qué soy así. ¿Ha escuchado eso usted? Yo no sé por qué reacciono así. Yo no sé por qué dije eso. Es porque dentro han sido tan dañados y hay cosas tan guardadas que nunca dejaron salir, ni siquiera a los pies de Cristo. Muchas personas entonces viven sus vidas llenas de escombro interior, que son, y usted dice: yo no sé, yo no soy feliz. Es más, les voy a decir esto: muchos de ustedes están en la iglesia y adoran al Señor, pero no tienen plenitud.
Muchas personas están cantándole a Dios alabanzas, están escuchando la palabra, vienen a la iglesia, sirven incluso a la iglesia, pero están tan dañadas porque hay una puerta que nunca fue restaurada, la puerta de salida, la puerta del muladar, la puerta donde se botaban las cosas que tienen que salir. A veces ustedes, a muchos quizás les pasará, y a veces ni siquiera van a dormir, pero no pueden descansar, y están allí en sus camas mirando el techo. Algunos de ustedes incluso ya con familias formadas. Yo no hablo solo de jóvenes, personas que ya debiesen estar plenas y no lo están, porque hay una puerta que no fue restaurada, que es la puerta del muladar. No dejamos salir las cosas, las guardamos. Hay tantas cosas guardadas. Y sabe, les digo una cosa, a veces las cosas más malas son las que más recordamos, y a veces sin querer están allí las palabras agresivas, los maltratos, la ofensa, está siempre allí presente. Ahí llega un momento donde Dios dice: déjalo salir. Dios quiere limpiar y quiere restaurar. Déjenme dejarlo ahí. Tengo otras varias puertas más, pero déjenme dejarlo ahí. Incline su rostro, por favor. Déjenme terminar con eso y déjenme ministrar su vida a través de eso. Déjenme decirle que hay cosas que Dios quiere sacar, pero usted tiene que permitir dejarlas salir. Usted tiene que dejar algunas cosas que están en su corazón y decirle: Señor, yo ya no quiero que estén más. Estuvieron muchos años gobernando. Hay cosas que están gobernando su vida: el dolor, los recuerdos. Muchas de esas cosas gobiernan tu vida en tus reacciones, porque las guardaste. ¿Sabe que de hecho acá hay personas que nunca hablaron con nadie, nunca le dijeron a alguien: yo fui abusado, yo fui golpeado? Quizás algunos de ustedes justifican incluso algunas cosas que estuvieron mal, y usted las justifica, pero no se da cuenta el gran daño que provocaron en usted. Algunos dicen: bueno, a mí me daban cuando chico, me maltrataron, o justifican que sus padres fueron ausentes por el trabajo, porque no sabían, porque no tenían estudio, y justifican eso, pero ustedes no saben el daño que causó en su vida. Usted debe dejar de justificar y sacar de su corazón aquellas cosas que le hicieron daño y decir: Señor, yo voy a abrir esa puerta para que salga, no para que entre, no para que entre basura. La voy a abrir para que salga aquello que está dañando, aquello que me hirió, aquello que me lastimó. La puerta del muladar, cuando se abrió, la gente comenzó a lanzar su basura, comenzó a darse cuenta que podían vivir de otra forma. Usted tiene que aprender a vivir de una nueva forma, porque Dios tiene una nueva forma de vivir para usted. Y déjeme orar, por favor. Padre, gracias. Señor, hemos hablado de algunas puertas que fueron dañadas, pero que tú querías restaurar. Y al hablar, Señor, de estas puertas, Señor, yo creo que cada uno de nosotros debemos restaurar áreas de nuestra vida que quizás fueron tocadas y que estaban llenas de ruinas, pero que tú quieres limpiar, porque tú quieres, Señor, hacer algo nuevo en nosotros. Yo te pido, Dios, que tú traigas a nuestro corazón el deseo de sacar algunas cosas que no están bien, y que producto de esas cosas hoy, Señor, nuestra vida es gris, no es plena, porque hay una puerta dañada que es la puerta del muladar, donde he guardado tantas cosas en mi corazón, y esas cosas repercuten en mí ahora. Las que pasaron ayer, que pasaron en mi infancia, pasaron a mis 10 años, a mis 8 años. Escasez, necesidad, palabras que fueron soltadas, tratos incorrectos hacia mí. Justificamos, Señor, a veces las cosas malas, pero no nos damos cuenta cómo nos perjudicaron, cómo nos dañaron. Y hoy, Señor, delante de ti abrimos esa puerta para sacar todo aquello que estaba mal, todo aquello que nos dañó, que nos hirió, que nos lastimó, y ponerlos, Señor, fuera de mi ciudad, de mi vida. Decirte, Señor, que ya no quiero vivir con esos rencores, con esas palabras que marcaron, palabras como: no llegarás a ninguna parte, no puedes.
no sirves para nada. Palabras que marcaron, palabras que dañaron. Señor, hoy las sacamos de nuestra ciudad. Señor, aquellas cosas que le dieron mal olor, que se pudrieron dentro de la ciudad y que afectaron nuestra vida, hoy las sacamos, Dios, porque queremos vivir como tú quieres que nosotros vivamos, limpios, de alguna forma llenos de paz y de gracia delante de ti. Señor, hoy bendigo, Señor, la iglesia, y que esta noche, cuando abra la puerta del valle para salir a la intimidad contigo, Dios, tengan un tiempo para soltar todas aquellas cargas que han estado presentes sobre su vida, para soltar todas aquellas cosas que dañaron. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, que nosotros también aprendamos a restaurar nuestra ciudad, nuestra vida. Con toda área que fue dañada, tú puedes restaurar. No hay nada que tú no puedas restaurar por medio de la luz de tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios, que nos trae luz y revelación para levantar, Señor, nuevas puertas, y todo lo que estaba dañado pueda ser restaurado por medio de ella. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra hermosa.